Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo y soy un aficionado de la fotografía de naturaleza y en particular de la fotografía nocturna. Y quisiera agradecer a Rodrigo Villar, que está trabajando junto a asociaciones de la comarca andina, ayudando a los damnificados por los recientes incendios en la zona, y que me invitaron a dar una charla justamente sobre fotografía de paisaje nocturno y para compartir también anécdotas y experiencias de mi último viaje a Patagonia. ¿Me acompañan? Me encanta esta cita de Carl Sagan como título de la charla sobre fotografía de paisaje nocturno, porque la noche, el cielo nocturno, las estrellas siempre te deparan sorpresas, digamos, ¿no? Y siempre hay cosas, digamos, interesantes para descubrir. Tengan en cuenta que al final de esta charla voy a compartir con ustedes un link, un enlace, desde el cual van a poder descargar el PDF de la charla, y dentro del PDF van a encontrar links a las diferentes aplicaciones que se mencionan, ¿sí?, a lo largo de la presentación. Y siempre que haya una versión paga de alguna aplicación, también van a tener una versión gratuita, con lo cual van a poder descargarla sin inconveniente, tanto en dispositivos Android como iOS. Bueno, quiero contarles un poco acerca de mí, acerca de mi trayecto, mi iniciación en la fotografía, bueno, fue una pasión que descubrí un poco sin saberlo, influenciado seguramente por mi abuelo, que cuando era chico me regaló una lupa, ¿sí?, una lupa hecha por él mismo, porque se dedicaba a crear ópticas. Y yo cuando era chico entonces estaba todo el tiempo con la lupa mirando bichitos, mirando plantitas, descubriendo ese detalle, sí, que existe en esos mundos microscópicos. Y cuando me inicié ya más de grande en la fotografía, empecé justamente por la fotografía macro, este, apreciando, digamos, esos universos que tienen detalles tan increíbles, y conociendo, digamos, esas maravillas que la naturaleza ofrece. Así que tomé los primeros cursos en la Escuela de Fotonaturaleza de Sergio Massaro, justamente para aprender, digamos, a manejar la cámara, aprender a manejar este tipo de técnicas, y empecé fotografiando bueno, flores, plantas, como mucha gente, digamos, se inicia. Y obviamente uno después de fotografiar plantas y eso, empieza a fotografiar bichitos, insectos, arañas, y obviamente es una práctica, digamos, más difícil porque los bichos se mueven, y uno trata, digamos, de no molestarlos, de no manipularlos, de no afectar, digamos, su entorno, ¿no? Es importante en ese sentido, digamos, no molestarlos, así que es una práctica, digamos, divertida, pero difícil porque también hay, digamos, muy poca profundidad de campo, entonces hace que tenga cierto nivel de dificultad, que en definitiva es lo que lo hace también más divertido. Y bueno, obviamente de ahí uno, digamos, descubre un montón de otros bichos, reptiles, mamíferos, que bueno, obviamente tienen también cosas muy atractivas como para fotografiar y conocer y aprender, ¿no? Y uno, digamos, a partir de ahí levanta la vista y descubre las aves y lo que significa la fotografía de aves en términos de, bueno, de dominar una técnica que es bastante más difícil, ¿no? Sobre todo capturar aves en vuelo es bastante difícil, el tema del foco, etcétera, pero también es muy divertido y en definitiva hace que uno vaya creciendo y entrando en contacto con la naturaleza, ¿no?, que es algo fantástico. Y de ahí descubrí la fotografía de paisajes. Hasta ese momento no me interesaba tanto, digamos, me interesaban más los bichos, ese tipo de cosas, pero la fotografía de paisajes te enseña cosas súper interesantes respecto de la composición, del manejo, digamos, de colores, técnicas de edición,
Así que a partir justamente de cursos que fui tomando a lo largo de esos años, este, me metí en este mundo de la fotografía de paisajes, como para ir complementando, ¿no? Todo lo que estaba aprendiendo y practicando en relación a la fotografía de naturaleza. Y a partir de ahí descubrí mi pasión, que es la fotografía nocturna, la astrofotografía. Ya de chico me encantaba la astronomía y me había visto la serie Cosmos de Carl Sagan y me había volado a la cabeza. Así que pensar que hoy en día estoy haciendo este tipo de fotografías que uno antes veía, digamos, en la tele o en los libros, con un equipo de fotografía para aficionados es realmente fantástico, digamos. Está al alcance prácticamente de cualquiera, las técnicas no son para nada difíciles y justamente voy a contarles este, acerca, ¿no?, de lo que fue ese trayecto de aprendizaje en lo que es la fotografía nocturna y la astrofotografía. Y lo que me parece fascinante, realmente muy loco, es que tanto la fotografía de macro, ¿no?, donde podés ver esos detalles minúsculos, ¿sí?, de la naturaleza, como la fotografía nocturna, la astrofotografía, te permiten ver los detalles de nebulosas y estrellas que están a miles de millones de años luz de distancia. Bueno, tengo la oportunidad de fotografiarlas con la misma lente, ¿no?, que es, en este caso estoy usando una lente Sony de 90 milímetros. Es un lente súper versátil que permite fotografiar macro, permite fotografiar paisajes, permite fotografiar retratos y también hacer fotografía nocturna y astrofotografía, y con un nivel de nitidez y calidad de imagen súper interesante. Bueno, vamos a adentrarnos entonces ya en la charla contándoles primero, bueno, los diferentes tipos de fotografía nocturna que hay, ¿no? A lo largo de la charla les voy a dejar algunas frases interesantes de fotógrafos famosos. Bueno, el primer tipo de fotografía es la fotografía crepuscular, ¿sí? Cuando cae el sol, entramos en lo que se llama la hora azul. Ahí ya podemos empezar a hablar de fotografía de larga exposición. Y esta fotografía me gusta mucho porque yo, digamos, había ido aquí al lago Stephen, ahí se ve el cerro Bastión de fondo, para fotografiar la nebulosa de Orión, pero no me había percatado que iba a salir la luna, ¿sí?, un cuarto creciente, creo que 4% de luz, por sobre el cerro Bastión, y la verdad que fueron una de esas sorpresas lindas, ¿no?, que uno se encuentra a veces sin esperarlo, y que me permitió hacer algunas fotos como esta realmente muy lindas, porque bueno, la luz azul, la hora azul, la luz, digamos, que se da justamente en esta hora del crepúsculo, genera unos tonos muy, muy lindos, muy atractivos, que colorean los paisajes de una forma muy, muy especial. Otro tipo de fotografía nocturna es la fotografía urbana, ¿sí? A mí particularmente me gusta la fotografía de naturaleza, no hago mucha fotografía urbana, pero bueno, en este caso podríamos decir que no deja de ser una fotografía de naturaleza por todas las gaviotas que están acá, digamos, delante durmiendo. Así que en algún aspecto cumple con esa clasificación de fotografía de naturaleza. Pero bueno, la fotografía urbana es también, digamos, muy atractiva. En este caso es una fotografía de Manhattan, ¿sí?, fotografiada desde el barrio de Brooklyn. La pintura con luz es también una práctica muy interesante, muy divertida, ¿no?, que uno puede realizar a la noche, ¿no?, utilizando diferentes elementos, linternas, bueno, en este caso son luces de autos que, digamos, transitaban la ruta, etc. Pero se pueden usar diferentes elementos de luz y se pueden crear figuras. Hay gente que se dedica a esto y que la verdad es que hace cosas muy divertidas, sobre todo cuando vas en un grupo, ¿no?
Y está bueno porque despierta toda esta parte, digamos, creativa, ¿no? O sea, en el sentido de hacer figuras y composiciones que realmente sean interesantes y únicas. Bueno, la fotografía nocturna de fenómenos meteorológicos también me parece que es una rama súper atractiva. Me encantaría tener la posibilidad, digamos, de hacerla más seguido, pero bueno, atrapar rayos, por ejemplo, digamos, no es tan fácil. Hay mucha suerte. En este caso se trata, digamos, justamente de una foto que logré sacar eh, en Francia, y me acuerdo que se veía venir, digamos, una tormenta. Dije, bueno, voy a preparar la cámara. Me acerco a la costa y lo primero que uno hace es sacar una fotografía de prueba, ¿no? Para ver si los parámetros están bien y demás. Muchas veces es prueba y error, entonces hacer esas fotos de prueba es importante. Hice la foto de prueba, creo que fue una exposición de 30 segundos y cayó este rayo por detrás, digamos, del islote ese, y me encantó digamos, la formación, ¿no? del rayo, realmente como muy atractivo. Y después me quedé fotografiando 2 o 3 horas más, pero realmente ninguna de las fotos que siguieron quedaron tan lindas como la primera foto que fue de prueba y que por suerte tenía los parámetros correctos. Otro tipo de fotografía nocturna que es muy interesante, muy atractivo, es la de fauna nocturna. Acá quizás no se alcanza a ver bien, pero bueno, estos son luciérnagas. Pero bueno, lo que uno suele ver, ¿no? En este tipo de fotos de fauna nocturna son justamente animales nocturnos como búhos u otros animales. Y bueno, llegamos a la parte de paisajes, ¿no? La fotografía nocturna de paisajes es la que te permite justamente jugar, ¿no? Con una linda composición entre el paisaje mismo y el fondo del cielo nocturno, en este caso con la Vía Láctea de fondo, ¿no? Y las nubes también, eh, que le dan como una sensación de profundidad interesante. Trazas de estrellas también, digamos, es un lindo recurso para hacer fotografía nocturna, porque bueno, generan este tipo, digamos, de efectos que no son, digamos, reales, por supuesto, digamos, pero producen un efecto artístico interesante. Y finalmente llegamos a la astrofotografía de campo amplio, que te abre como nuevos mundos, en el sentido, digamos, que podés utilizar teleobjetivos más largos y podés fotografiar nebulosas que tienen una riqueza de detalle muy atractiva, como en este caso Rho o Fiuco, y bueno, también se ve acá Júpiter. Bueno, vamos a hablar del equipamiento fotográfico, porque uno a veces tiene el prejuicio de que se necesitan equipamientos sofisticados o costosos, y lo cierto es que no, en absoluto no es así. El equipamiento que se necesita para iniciarse en la fotografía nocturna está al alcance de todos. Básicamente se necesita una cámara reflex o una cámara mirrorless, ¿sí? Que ni siquiera necesita ser full frame, puede ser una cámara de sensor recortado y un lente de kit. Se puede empezar con eso. Por supuesto que sí es necesario, imprescindible, te diría, un trípode, pero tampoco tiene que ser un trípode muy caro, ¿no? Mientras sea relativamente estable, teniendo en cuenta que vamos a hacer fotografía de larga exposición, es suficiente. También se requieren algunos accesorios básicos como iluminación, porque estamos hablando, digamos, de fotografiar durante la noche, así que necesitamos algún elemento para iluminar el trayecto hacia donde queremos ir, y digamos una luz de vincha también es útil para manipular la cámara con las manos libres. Y a mí me gusta también llevar baterías portables para conectar a la cámara y de esa manera no tener que preocuparme por la batería propia, ¿no? de la cámara, que suele tener, digamos, mucha menos capacidad que una batería portable externa. Y por supuesto, si uno quiere seguir avanzando en esta afición, puede
ir adquiriendo equipamiento más avanzado, como por ejemplo lentes, ¿sí? Más luminosas, un 1.4 por ejemplo. Y también puede, si quiere meterse en el tema de la astrofotografía, comprar una montura ecuatorial como esta que se ve aquí, que lo que permite justamente es contrarrestar el movimiento, ¿sí? de la Tierra, de tal manera que las estrellas queden fijas en el sensor de la cámara, y de esa manera nos va a permitir hacer fotografías de mucha mayor larga exposición, de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y de esa manera capturar muchísimo mayor riqueza, ¿no? de colores y detalles. Para que una sesión de fotografía sea exitosa hay que tener varias cosas en cuenta, ¿sí? Por eso la planificación es esencial, al menos desde mi punto de vista. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar una aplicación como Light Pollution Map para asegurarnos que el lugar que elegimos para ir a hacer fotografía nocturna no tiene contaminación lumínica o tiene muy poca. Y de esa manera el cielo nocturno está bien oscuro y podemos fotografiar las estrellas de la mejor manera posible. También es aconsejable utilizar herramientas como Google Earth porque nos permiten conocer mejor el terreno. En esta ocasión, por ejemplo, yo estaba en las costas de Portugal y estaba conociendo, ¿no es cierto?, el terreno y viendo qué formaciones había, y me pareció interesante esta formación particular. Entonces me fui con el auto y como solamente iba para conocer el lugar, digamos, no pensaba hacer fotografías necesariamente esa noche, me llevé solo una cámara, no me llevé trípode, no me llevé comida ni agua tampoco. Y lo cierto es que cuando llegué ahí me encontré con una formación rocosa ahí en la costa, muy increíble, muy atractiva, que parecía como un escarabajo con pinzas, y el mar verde, hermoso. Y dije, me voy a quedar, me tengo que quedar haciendo fotografías toda la noche porque este lugar es increíble. La noche estaba perfecta, pero no tenía trípode. ¿Cómo iba a hacer para fotografiar la Vía Láctea? Entonces me armé un trípode con lajas de piedra y apoyé la cámara ahí muy al borde del precipicio. Tenía casi como 50 metros de caída libre hasta el mar, así que fue bastante peligroso, muy inconsciente de mi parte, pero realmente fue una experiencia increíble, muy linda. Me quedé toda la noche haciendo fotografía de la Vía Láctea y haciendo timelapses también, y la verdad es que no me arrepiento. Visitar el lugar durante el día nos va a permitir buscar y encontrar composiciones que obviamente no vamos a poder hacerlo durante la noche. Entonces ir de día nos permite conocer mejor el terreno, encontrar buenas composiciones, y está bueno previsualizarlas sacando fotografías con el celular, porque de esa manera también guardamos las coordenadas geográficas gracias al GPS del celular, y nos va a resultar más fácil poder volver a ese mismo lugar a la noche. Una aplicación como Photopills o Phototool nos va a permitir conocer la fase lunar, ¿sí?, de la noche en la cual vamos a hacer fotografía. Nos va a permitir saber a qué hora sale la luna, a qué hora se oculta, nos va a permitir saber cuándo comienza a verse el centro galáctico. Así que esta herramienta realmente es muy útil para planificar, ¿no?, la fecha. Y aplicaciones como Skyguide o Skyview son muy interesantes porque nos permiten, utilizando el giroscopio que tiene nuestro celular, previsualizar cómo los objetos celestes, por ejemplo la Vía Láctea, se van a ir moviendo a lo largo de la noche. Y de esa manera nos van a permitir generar composiciones más atractivas. Finalmente, es importante asegurarnos que no vamos a tener contratiempos con el clima. Por ejemplo, para asegurarnos la presencia de nubes con herramientas como UAV Forecast o Ventusky, que nos permiten justamente entender eso. Repasemos brevemente algunas pautas que son útiles para generar mejores composiciones. Y lo cierto es que cuando, digamos, nosotros generamos una composición, queremos cumplir con ciertos objetivos, como crear una fotografía única, agradable.
Tratar de contar alguna historia con la imagen, si es posible. Dirigir la atención del espectador para que fluya a lo largo de la imagen y que invierta tiempo, ¿sí?, disfrutándola. Y tratar de evitar conflictos donde el espectador no sabe bien dónde mirar o cómo leer, ¿no?, la fotografía. Entonces, en ese sentido, la imagen debe apoyarse en elementos compositivos como puntos de atención, líneas y curvas, elementos que conectan la foto, patrones, marcos naturales, etc. Los puntos, por ejemplo, son el elemento más simple, pero también efectivo, porque puede ser muy potente a la hora de atraer la vista. En este caso, por ejemplo, la luna cumple esa función, ¿no? Entonces, el punto puede ser una pequeña área de interés en la foto o la intersección incluso entre áreas de interés. Líneas y curvas también son una herramienta valiosa porque nos permiten dirigir la mirada, ¿sí?, generando un camino que conecta el primer plano con el segundo plano. Es importante también que la composición esté balanceada, porque eso genera una imagen más natural y más armónica. Aunque también podemos buscar el desbalance como una forma de generar más dinamismo o tensión. Los patrones que se producen en la naturaleza también son un elemento potente para atraer la atención. Una foto debe transmitir un mensaje claro, pero cuando contiene elementos que distraen, ¿sí?, la atención, eso hace que se pierda efectividad en la composición. Entonces es preciso eliminar esos elementos, ¿sí? Quizás modificando el encuadre, haciendo zoom en aquello que queremos, ¿sí?, que se transforme en el sujeto de la imagen. Entonces de esta manera logramos composiciones más simples, pero en ese sentido también más efectivas. Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco, ¿sí?, al centro de interés de la foto. Ese marco natural, por ejemplo en este caso las ramas de un árbol, ayudan a dirigir la vista y también aportan profundidad a la composición. Y finalmente la profundidad. Dado que la fotografía es un medio bidimensional, ¿sí?, tenemos que generar una composición cuidada de manera de transmitir esa sensación de tridimensionalidad que nosotros, digamos, percibimos en la escena. Entonces eso se puede lograr colocando elementos interesantes en un primer plano, en un plano medio, ¿sí?, en el fondo, preferentemente con puntos de fuga que ayuden a esa percepción de perspectiva. Bueno, vamos a adentrarnos en la técnica básica de fotografía nocturna. Van a ver que es algo realmente sencillo. Bueno, la exposición simple es la técnica más sencilla, pero si nuestra composición es atractiva podemos lograr resultados, la verdad, muy interesantes. Generalmente vamos a utilizar lentes angulares, ¿sí?, de 14 o 24 milímetros, que nos van a permitir componer el cielo nocturno, ¿sí?, con los paisajes de una manera creativa. Idealmente es deseable utilizar aperturas luminosas, ¿sí?, y un ISO alto para lograr una buena exposición. Vamos a repasar muy brevemente la configuración básica, ¿sí?, que tiene que tener la cámara. En primer lugar tenemos que usar el formato de archivo RAW en lugar de JPG. En la medida de lo posible utilizaremos una apertura luminosa, por ejemplo 2.8. Si se puede menos, mejor. Y el tiempo de exposición se calcula en base a una fórmula que implica tomar el número 500 y dividirlo por la distancia focal. Por ejemplo, si tenemos una cámara full frame y nuestra distancia focal de la lente que vamos a utilizar es 28 milímetros, bueno, entonces 500 dividido 28 me da 17 segundos. Y ese es el tiempo máximo que puedo exponer la foto sin que aparezcan las estrellas como trazas, es decir, que las estrellas aparezcan bien puntuales. Inicialmente vamos a empezar con ISOs altos, de 3200 o 6400. Vamos a necesitar enfocar en la distancia hiperfocal, que es la que nos permite mantener la mayor cantidad de profundidad de campo en foco. Conviene desactivar la estabilización del lente, ya que vamos a tener la cámara montada en un trípode, y activar el temporizador, para que al apretar el obturador no se generen vibraciones. No nos conviene usar el modo automático de balance de blanco, sino configurarlo manualmente en tungsteno fluorescente o poniendo el valor de Kelvin
más adecuado, que generalmente ronda los 4500 Kelvin. Y usualmente vamos a activar, ¿sí?, la reducción de ruido en larga exposición en la toma final. Quizás no en las tomas de prueba, ¿sí?, porque eso va a duplicar la duración de la exposición, pero en la toma final conviene activar la reducción de ruido. También hay técnicas más avanzadas que nos van a permitir resultados interesantes. Una técnica más avanzada es la de doble exposición. Por ejemplo, tomando una fotografía durante la hora crepuscular, donde todavía tenemos un poco de luz en el ambiente. De esa manera tomamos la fotografía del paisaje, como se ve aquí a la izquierda, y luego tomamos una fotografía sin mover el trípode y demás a la noche de la Vía Láctea y las componemos luego utilizando, por ejemplo, Photoshop, utilizando capas para generar un resultado final donde el paisaje queda bien iluminado y el cielo queda bien oscuro. También podemos utilizar la luz de luna, ¿sí?, para iluminar de manera natural el paisaje, y cuando la luna se oculta, ahí sacamos la segunda exposición, en este caso de la Vía Láctea, y luego las unimos en Photoshop. Aquí podemos ver un ejemplo donde tomé la primera foto con la luz de la luna, con un ISO bajo, ¿sí?, y cuando la luna se ocultó detrás del horizonte, pude fotografiar la Vía Láctea y luego realizar la composición. Repasando la técnica, tenemos una serie de configuraciones para la fotografía del frente, o sea, del paisaje, básicamente con un ISO bajo. Y luego, sin mover el trípode, sacamos la segunda exposición del cielo nocturno utilizando la configuración que vimos anteriormente. La técnica de seguimiento de estrellas realmente nos abre un universo de posibilidades nuevas. Requiere de una montura ecuatorial, que es la que nos va a permitir contrarrestar el movimiento de la Tierra, y eso nos permite hacer exposiciones de 3 a 5 minutos, ya que las estrellas quedan, como había mencionado antes, fijas en el sensor de la cámara. Podemos capturar entonces mucha mayor riqueza de colores y detalles, como en este caso de la nebulosa Rho-Fuco. Y lo interesante es que es un equipo portable, ¿no?, que uno puede llevar a cualquier lugar y entonces realizar diferentes composiciones. Y el uso de una montura ecuatorial nos permite utilizar teleobjetivos más largos, 300 o más milímetros, con lo cual vamos a poder fotografiar nebulosas y otros objetos con una riqueza mucho más interesante. Aquí vemos, por ejemplo, a la Cruz del Sur, ¿sí?, y la nebulosa Saco de Carbón. Las estrellas tienen ese halo particular porque se había formado condensación de humedad en el lente, pero me parece que quedan también muy atractivas, ¿no? Acá vemos la nebulosa Pata de Gato, la nebulosa de la Laguna, acompañada de la nebulosa Trífida, la Gran Nube de Magallanes, que es la galaxia más cercana a la nuestra, a la Vía Láctea, la nebulosa de Orión, acompañada por la nebulosa Cabeza de Caballo, la pequeña nube de Magallanes o la nebulosa Carina. Aquí vemos el centro galáctico, en cuyo centro se encuentra Sagittarius A, que es un agujero negro supermasivo alrededor del cual todos nosotros rotamos, y Rho-Fuco junto a Júpiter sobre la base de la fotografía. Y aquí un acercamiento justamente de Rho-Fuco y de Júpiter. El año pasado yo hice un viaje a la Patagonia y quiero compartir con ustedes algunas de las fotografías que tomé. Pero como yo soy de la provincia de Buenos Aires, primero pasé por la zona del lago Epecuén, así que voy a mostrarles algunas de las fotos que saqué ahí. Uno llega antes de que caiga el sol para conocer el lugar, para buscar composiciones, pero el lago Epecuén te regala unas fotografías increíbles de atardeceres también. Estos árboles semisumergidos son muy especiales y permiten crear composiciones muy interesantes. Y cuando cae la noche,
Esos mismos árboles, junto con las estrellas, producen composiciones mágicas. Esta es una de las últimas fotos que realicé en la zona y se trata de una doble exposición donde primero fotografié el paisaje y luego, utilizando la montura ecuatorial, fotografié la nebulosa de Orión. Esto fue durante la lluvia de Gemínidas, así que tuve la suerte de que cayó una estrella fugaz en uno de los cuadros. Y luego llegué a la Patagonia en un viaje en el cual recorrí casi 8.500 kilómetros en total. Tuve la oportunidad de fotografiar el monte Fitzroy, el lago Mascardi, el Cerro Bastión y el lago Stephen. Nuevamente el Cerro Bastión con la luna en un cuarto creciente. Y utilizando la montura ecuatorial también tuve la oportunidad de fotografiar el Cerro Bastión con la constelación de Orión y estos árboles muy particulares que se encuentran en Quilaquila y se llaman pataguas. La nebulosa Carina acompañada de la Cruz del Sur. Y finalmente el volcán Lanín, que tuve oportunidad de fotografiar justo antes de que caiga el sol. Puse mis trípodes, mis cámaras, la montura ecuatorial también, como para quedarme toda una noche haciendo fotografía. Y cuando ya era de noche, de uno de estos árboles, se me acercan dos lechucitas y me sobrevuelan la cabeza, dan vueltas como dos veces, curioseando a ver quién era este loco que estaba acá en la oscuridad. Y finalmente se alejaron y volvieron al árbol. Y para mí fue como muy especial porque sentí como que me estaban dando permiso para quedarme toda la noche fotografiando el volcán. Y así me quedé haciendo esta foto de la nebulosa de Orión junto con el volcán Lanín utilizando un lente de 135 milímetros. La verdad que fue una noche increíble, el clima estaba perfecto, un poquito fresco, pero increíble. Y fue una experiencia mágica. Y así termina la charla. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden que utilizando este link o con el código QR pueden descargar el archivo PDF de esta presentación para tenerlo como referencia a futuro. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Y para cerrar los invito a que por favor ayuden de la manera que puedan a través de donaciones o por ejemplo visitando la comarca andina, porque el turismo también es una forma muy valiosa de contribuir. Muchas gracias.